Sí. ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar el micrófono, supondría, a ver. Escucha. Bueno, por andar, dejar el micrófono, no sé si... el grafo del deseo, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, nos permite entrar en la temporalidad del psicoanálisis, en la temporalidad lacaniana. Es una temporalidad que no trata de una temporalidad, digamos, progresiva, sino que, como deben haber empezado a ver en las cursadas psicoanalíticas, bueno, no tienen tantas, pero es una temporalidad retroactiva. Es decir, lo que sucede es que se va a ver en lo que se va a llamar la célula elemental. Es una temporalidad que, apuntando, digamos, que apunta hacia adelante, pero recién la significación se va a encontrar hacia atrás. Bueno, esto lo voy a desarrollar a lo largo de la clase, y lo que yo les sugería era traer el texto de su versión del sujeto, porque yo voy a ir leyendo y vamos a hacer puntuación del texto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a rastrear todo el texto de Lacan, sino algunos párrafos para que los voy a explicar. Es una temporalidad que siempre es un poquito antes o un poquito tarde. O uno está en el tiempo, en el inconsciente, un poquito adelantado o un poquito retrasado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vieron en este pequeño recorrido que hicieron respecto del estallido del espejo? Que, bueno, el niño se anticipa a verse como un cuerpo unificado, un cuerpo completo, cuando en realidad del lado del cuerpo todavía no tiene una motricidad, un dominio de la motricidad. Es decir, está un poquito adelantado en lo imaginario. Ahora, una vez que él se ha captado como cuerpo unificado en la imagen, esto incide retroactivamente sobre algo que normalmente es un error que todos los alumnos cometen, pero si lo piensan de esta manera, retroactivamente incide en que entonces, si se proyecta en un cuerpo unificado, retroactivamente pasa a partir de verse como unidad, retroactivamente va a verse o se va a sentir la fragmentación. ¿Se entiende? Es decir, esto que en principio se piensa como que se parte de un cuerpo fragmentado y que entonces después el niño se siente fragmentado y se ve unificado, es al revés, digamos. Hasta que no se ve unificado, no puede compararse con la supuesta fragmentación o este aspecto
disociado, digamos, con una motricidad digamos, que no se maneja, ¿se entiende? Es decir, entonces, recién ahí, una vez, entonces está un poquito atrasado y un poquito adelantado. Nunca encaja el tiempo perfectamente. ¿Se entiende? Es decir, esto se puede ver. Muchas gracias. Esto se puede percibir en la vida personal cuando uno nunca sabe cuándo es el momento justo. ¿Cuándo es el momento de hacer, de decir, de operar? Hacer cosas, de decirle al hijo, al marido, a la pareja, ¿qué hacer con la propia vida? Quiero decir, ¿no? Digamos, uno siempre está un poquito como que, bueno, yo debería hacerlo, pero todavía no me animo, pero todavía es el momento. Les pregunto a ustedes, esto de la temporalidad, ¿es algo, acaso, no es algo que ocurre frecuentemente, que uno no sabe muy bien si lo digo ahora o lo digo más tarde? Bueno, esto es porque no hay una certeza de cuándo es el justo momento y siempre uno está como medio apresurado para adelantarse y un poquito retrasado porque todavía no es el momento. ¿Se entiende? Entonces, este tiempo, esta temporalidad que va en un sentido anticipado y luego retroactivo, es lo que va a ser la temporalidad del sujeto. En principio la situamos en el cuerpo, en el armado del cuerpo, en el estadio del espejo, pero que en definitiva remite a la cadena significante. Digamos, uno anticipa un significante tras otro significante y no sabe muy bien a dónde se dirige y a dónde va a parar. Bueno, esto que en el grafo se plantea como que el otro, y acá entonces empieza a aparecer, el otro es el que va a terminar puntuando mis puntos. ¿Esto qué quiere decir? El sujeto lacaniano es un sujeto que se constituye en relación a los otros. Un otro grande y un otro pequeño, un otro del lenguaje y un otro de la imagen del cuerpo. Allí entonces, en lo que se trata, esto es la célula elemental del grafo del deseo, se llama. El texto se llama Subversión del sujeto, del inconsciente, y es decir, lo que va a mostrar es un sujeto subvertido, es decir, un sujeto que no sabe, que no es el yo, es un sujeto que no sabe a dónde se dirige, porque surge y nace en relación al otro, y a su vez es el otro el que puntúa, el que le indica cuál es su mensaje. ¿No se entiende? Bueno. Acá entonces yo voy a empezar a leer. Acá vamos a poner anticipación, y esto sería retroacción. Retroacción. Acá empiezo a leer. Esto, así como metáfora y metonimia serían los elementos para del juego significante, para saber acerca del deseo inconsciente del sujeto, el sujeto del psicoanálisis, que es un sujeto torturado y constituido por el lenguaje. Entonces, si bien la lingüística nos permite ver toda esta constitución del inconsciente estructurado como un lenguaje, en tanto estructura del lenguaje, ahora vamos a ver cómo ese lenguaje opera en este sujeto con los distintos lugares en los que muchos de ellos ya hemos venido nombrando, es decir, sujeto,
otro, significado del otro, imagen especular, el yo, y vamos a terminar poniendo, creo que hoy, el ideal del yo, el que soporta toda la estructura. Dice, tenemos que llevar mucho más allá. Estoy en la página 784, donde hay un grafo, el grafo primero, que dice, Lacan acaba de plantear una cierta espacialidad. Ustedes habrán escuchado que Lacan en la última parte de su... En todo momento va a hablar de una topología. Así como Freud hablaba de tópica y dinámica de la represión, Lacan va a plantear en todo momento una topología, es decir, una espacialidad y un manejo del espacio. La topología es una rama de la matemática que tiene un manejo muy particular del espacio, que es lo que va a desarrollar Lacan en la última etapa de su obra, pero acá ya empieza ubicando en el espacio todos los elementos de la estructuración subjetiva. Para empezar, esta sería su célula elemental, una célula elemental que ahora vamos a describir cómo funciona, es decir, es la base. Después le va a ir agregando pisos. Entonces dice, tenemos en la página 184, empieza con el punto, dice, tenemos que llevar mucho más allá ante nosotros la topología de nuestra enseñanza, introducir cierto grafo a propósito del cual avisamos que no garantiza sino el empleo, entre otros, que vamos a darle. No vamos a hacer todos los empleos ni todos los usos, vamos a dar cierto empleo. Para ubicar en su nivelación la estructura más ampliamente práctica de los datos de nuestra experiencia, Nos serviría aquí para presentar dónde se sitúa el deseo en relación con un sujeto definido a través de su articulación por el significante. Es decir, acá lo importante va a ser ir situando. En este grafo vamos a ir tratando de ver cómo se va a situar, pero cómo se va a elaborar el deseo. Deseo que en principio es el deseo del otro, digamos, está elaborado de manera tal que en principio el niño, bueno, es apenas uno que quiere algo, ¿no? Y ahí vamos a ver después en la otra clase quién quiere, quién desea, quién demanda en el niño. Pero acá empezamos planteando que vamos a ver cómo el deseo se articula en el significante. Y aquí lo que podría decirse que es su célula elemental. Se articula allí lo que hemos llamado el punto de basta. El punto de basta creo que lo han escuchado hablar de él en la clase teórica de Horacio Martínez, cuando les ha explicado, digamos, el punto de basta o el punto de abrochamiento. Si ustedes miran bien este grafo, este es un punto de basta. Esta es la basta, este es el punto del capitón, digamos. Acá esta sería la cadena significante, esta es la cadena significante y acá podríamos abrochar y acá se produce el sujeto y se produce la significación en este vector de la cadena significante. Por el cual la significación detiene el deslizamiento indefinido sino de la significación. El punto de basta es el punto de abrochamiento, el punto de capitón, donde la significación se detiene. Si no, en esta formulación lacaniana de que la palabra no dice la cosa, sino que la palabra puede decir muy otra cosa, tendríamos un deslizamiento incesante de multiplicidad de significaciones. Puede significar esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cuál tomo? Incluso si lo pensamos en cuanto a una interpretación, cuanto a algo que tiene que ver con el deseo inconsciente. Entonces,
es el punto de basta, sería el punto donde ponemos el punto. Ahora, ¿quién pone el punto? Bueno, en el lenguaje común y en el análisis mismo, ¿quién pone el punto? El otro. El otro. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, explíquenme. Pues teóricamente el sujeto no sabe lo que dice y el otro lo puede significar según lo que yo vengo diciendo, ¿no? Puede encontrar un significado oculto. Un significado oculto. Acá estaríamos pensando que hay significados ocultos. ¿Es así? No necesariamente. No necesariamente. ¿Cómo podría ser? Porque una persona se está hablando con otra en un vínculo y le dice determinada cuestión, el otro dice, me quisiste decir tal cosa. Uno interpreta en cuanto a lo que está escuchando. Claro. Uno interpreta en cuanto a lo que está escuchando. Porque si no, y lo que se produce en una sesión sería, ¿es el deseo oculto o es el deseo que se produce en la medida que hablo y algo es puntuado? Si no, estaríamos pensando en lo que en la época que yo cursé se llamaba psicología profunda, al psicoanálisis. Estaríamos hablando de una psicología de las profundidades, que sería esta idea de que en la superficie hay una cosa y en el profundo hay otra. Entonces, todos disfrazamos, pero en el fondo sabemos lo que queremos. Es que en realidad el lenguaje es ocultador y ficcional, es una ficción. El lenguaje mismo es el que va a ir entonces produciendo significaciones en la medida en que yo hablo con alguien que me escucha. Entonces uno dice, ¿el deseo estaba antes o estaba después? Y qué sé yo. Digamos, el hecho es que cuando uno empieza a hacer un análisis, empieza a encontrar cosas que las tenía ahí como nebulosas. ¿Vieron como las bolitas estas de Saussure, que son las masas amorfas? Digamos, estas cosas que en principio serían como contenidos o masas amorfas, a la medida en que se van produciendo, pronunciando, hablando y van siendo escuchados y se van puntuando, empiezan a tener existencia. Entonces, esto es lo que yo llamo producir inconsciente. Digamos, no es tanto, también un sueño es un sueño, es una producción del inconsciente. Ahora, en la medida que lo puedo analizar e interpretar, va a significar algo, va a ser algo. Si no, será un sueño nada más y lo habré olvidado y buenas noches, Bariloche. No habría ninguna incidencia subjetiva, no habría ninguna modificación en mi experiencia. ¿Se entiende? Digamos, en la medida en que algo es escuchado y es puntuado por este otro que todavía, bueno, recién lo estamos poniendo, esto empieza a tener existencia en el mundo, como esto que dice Lacan, bueno, de las finas bases, los finos segmentos de correspondencia que empiezan la palabra engendra el pensamiento. Las palabras, esta unión que Saussure presenta en la teoría del valor entre un poquito de sonido y un poquito de sentido, empieza a tener existencia en el mundo. La palabra engendra la cosa, sería al revés, ¿no? Se generan significaciones y esto sería, en el plano del inconsciente, el camino del deseo. Esto empieza a constituir una formulación, algo que sería, empiezo a escuchar mi deseo y por lo tanto mis pasos se encaminan hacia un lugar mucho más firme, mucho más decidido, mucho más, del cual estaré más convencido. Esto tiene que ver con, bueno, la producción del deseo, se produce en la medida en que lo vamos nombrando y que está siendo escuchado. Porque yo puedo tener muchos sueños y muchos deseos y qué sé yo, pero si nadie los toma, no me lo devuelve, pasa de largo. Esta es la cuestión. Es una producción que no produce.
no necesariamente todo pasa por un análisis, pero quiero decir, de lo que yo puedo dar cuenta es de lo que se puede producir en un análisis. De eso puedo dar cuenta. Después fuera de los análisis la gente vive igual, qué sé yo. Pero sí sé el efecto del psicoanálisis en los sujetos. Detienen entonces el deslizamiento indefinido de la significación. Se supone que la cadena significante está soportada por el vector SS', que sería este. En realidad, en la célula elemental del grafo se plantea como SS', sin entrar siquiera en la fineza de la dirección retrógrada en que se produce su cruzamiento redoblado por el vector delta S barrado. Sin entrar, entonces, la cadena significante se produce acá. Sin entrar en la fineza del vector retrógrado delta S barrado, que, digamos, en principio va a hablar del vector del significante. Todavía no entró en la retroacción, que lo va a explicar cuando explique el grafo, el otro. Esta es la célula elemental, después viene el grafo 1. La función diacrónica, bueno, acá vamos a hablar de diacronía y sincronía. Habla Lacan, diacronía y sincronía. La diacronía remite o refiere a la actualidad, a lo que en el tiempo es el momento de la puntuación. Eso es actual. Ahora, cuando yo produzco una puntuación, ¿qué estoy puntuando? ¿A dónde me remito? Me estoy remitiendo a un espacio sincrónico. Digamos, para que yo pueda puntuar, tiene que haber simultáneamente toda una sincronización, una sincronía de elementos presentes y ausentes. Algo así como hablábamos de la cadena significante es en presencia, como las relaciones asociativas son en ausencia. Y existen en lo que se llama este eje mnemónico virtual. O sea, remiten lo que tengo en presencia, también articula con algo que tengo en ausencia, es decir, el pensamiento virtual, diríamos, no el pensamiento producido en palabras. La función diacrónica, sí. ¿La función diacrónica es la actualidad en el momento de la puntuación o es la sincrónica? La función diacrónica es la de la... Esto es lo que voy a leer ahora. Ah, sí, la anterior fue sincrónica. No, primero introduje el tema, ahora lo voy a leer y lo puntúo en el texto. Ahí voy. La función diacrónica de este punto de basta, es decir, la basta de acolchado, este punto de basta es la función diacrónica. Yo en determinado momento digo, ya entendí, estamos hablando de tal cosa. Esto es ahora. Para que yo pueda hacer esa operación diacrónica de corte, de basta, de puntuación, de abrochamiento, de significación, me debo remitir a toda una estructura sincrónica, digamos, una estructura que está en mí y está como hablante y está en el otro que me está escuchando, digamos, está en los dos. Es una función, digamos, que no se presentifica en el momento de la puntuación, pero está en la sincronía de la estructura psíquica y de la estructura del lenguaje. La función diacrónica de este punto de basta debe encontrarse en la frase en la medida en que no cierra su significación, sino con su último término, ya que cada término está anticipado en la construcción de los otros. Entonces, la significación se cierra, digamos, voy acá en la cadena, un significante, dos significantes, tres significantes, cuatro significantes, cinco. Bueno, en algún momento el que escucha, porque este también es el que está escuchando, dice, ya sé, dijiste, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este dice, dijiste 4. Ya el quinto se aburrió, no lo escuchó más. Dijiste 4. Ahí puntuó. Entonces,
el emisor, que sería el hablante, queda sujeto a la escucha del receptor, emisor-receptor, que sería el que escucha y que dice, determina, abrocha y puntúa cuántos significantes se están pronunciando. Es decir, dice, son 4. Y él termina siendo el que dictamina, el que puntúa, el que abrocha el significado, es el que escucha, el receptor. Esto es lo que decían, quien puntúa es el otro. O sea, la emisión, digamos, significante, de cadena significante, va a estar atada y sujetada a la estructura del que va a escuchar, digamos, porque el que habla tampoco sabe muy bien lo que dice y queda sujeto, por eso es sujeto, es un sujeto sujetado al discurso, a la palabra, a la escucha del gran otro, digamos, a las leyes del discurso del otro. Ya que cada término está anticipado en la construcción de los otros e inversamente sella su sentido por su efecto retroactivo. Entonces, si dice, no, son 4. Retroactivamente termina el significado del otro, termina siendo 4. El otro punto y cae como significado sobre el otro, significado del otro cae como un 4. Pero la estructura sincrónica está más escondida. La estructura sincrónica está más escondida y es ella la que nos lleva al origen. Es la metáfora en cuanto que en ella se constituye la atribución primera. O sea, va a referir a la función metafórica como aquella que puede decir, que dice otra cosa, que deshace, se separa de la cosa y puede hacerle decir cualquier cosa. Como por ejemplo dice, la que promulga el perro a hacer miau y el gato a hacer guau guau. Con el cual el niño de golpe, desconectando la cosa de su grito, eleva el signo a la función del significante. O sea, la función sincrónica es toda la estructura del lenguaje mismo que reemplaza la cosa por la palabra. Por eso separa la cosa de su grito. ¿Me siguen? Por eso dice, el perro hace miau y el gato hace guau. Es decir, separa al elemento, diríamos, al perro del guau y al gato del miau. Le hace decir muy otra cosa al lenguaje. Es decir, Eso es lo que hace la metáfora en este mensaje que da el emisor, digamos, o sea, decir muy otra cosa de lo que quiere decir, esa es la función, digamos. No, lo que estamos diciendo, no, ahí me fui del grafo. Está hablando que la función diacrónica es la de la puntuación, que es actual. Pero que a su vez, para que haya esta actualidad, tiene que haber función del lenguaje. La función del lenguaje es separar la palabra de la cosa. Y está mostrando cómo se separa la palabra de la cosa. Es cuando el niño empieza a jugar con las palabras y le hace decir cualquier cosa. En estos juegos donde el niño empieza a descubrir, por eso dice el gato hace guau. Empieza a entrar en la función, no estamos hablando de la metáfora como la fórmula de Bus, no es la metáfora de Bus, sino como la función, esta que podríamos decir más amplia, que es, toda palabra es una metáfora. ¿Por qué? Cualquier palabra, esto lo dice Borges o lo dice, digamos, ¿por qué? Porque cualquier palabra reemplaza la cosa. Ya cuando estoy en el mundo del lenguaje, ya me despego del mundo de las cosas, no estoy en las cosas, estoy en el lenguaje. Por eso dice, esto es la función sincrónica. Cuando estamos en el mundo del lenguaje, habla de metáfora en el sentido casi metafórico, digamos, me está hablando de la metáfora que estudiamos ahora.
acá en la acusada, sino una función metafórica más amplia, que sería una sustitución, como bien se define la metáfora, pero en principio separando la palabra de la cosa, o el objeto que emite el sonido, que sería el perro o el gato, de su sonido. Ya el chico ahí juega con el lenguaje, porque lo separa de lo que es obvio. Ya empieza a inventar, a armar una ficción, que también sería la función del lenguaje. Bueno, eleva el signo a la función del significante. Ya entonces, el signo, digamos, el perro hace guau, si hace miau, ya es un significante. Ya de ahí podemos decir cualquier cosa. Se puede, digamos, ya empieza a funcionar el lenguaje como tal, como una palabra que remitiría a otra palabra para ser puntuada y abrochar significación, otra significación que no es la obvia ni la que está atada a las cosas. Vamos un poquito más abajo y dice: les ahorraremos a ustedes sus etapas, dándoles de buenas a primeras la función de los dos puntos de cruzamiento en este grafo primario. Uno connotado A mayúscula es el lugar del tesoro del significante, lo cual no quiere decir del código, pues no es que se conserve en él la correspondencia unívoca de un signo con algo. Es decir, en este lugar donde está el A grande, acá ya, dice, es el lugar del tesoro del significante, no es el lugar del código, porque un código ¿de qué está compuesto? De correspondencias de cosas. Claro, por ejemplo, el código de tránsito. Tenés una flechita así que dice ir por acá. No dice ir por acá o yo qué sé. Contémoslo con otro significante y vemos cuál es la significación. Es un código. En el código cada signo dice lo que dice. Y tiene que decir lo que dice. No se puede prestar a confusión. No es esperable, no está bueno. Por eso es un código. El código Morse, el código del tránsito, el código de si la bandera está roja no te metas al mar. No es algo que implique duda o implique deriva significante. Por lo tanto, en principio, esto dice, el lugar del código no es un código, sino lo va a llamar el tesoro del significante. Es decir, en ese espacio es ese lugar, y acá ya apuntemos lugar, esto es muy importante. Esto es un lugar en el cual están los significantes y las reglas de su empleo. Están los significantes y las reglas. No es una bolsa de palabras, nada más. Hay una bolsa de palabras, digamos, están las palabras del lenguaje, las palabras que usamos en nuestra habla, y las reglas de cómo se usan. Tampoco las palabras no son palabras sueltas, tenemos que aprender las reglas. Eso constituiría o constituye el tesoro del significante. Entonces dice, un lugar que no es un código, sino que es un tesoro del significante. ¿Por qué? Porque se presta a las reglas del empleo. Si tenemos las reglas de la gramática, de la retórica, y ciertas reglas, o si nos remitimos al psicoanálisis, ¿cuáles serán las reglas? Condensación y desplazamiento, por ejemplo. Claro. Entonces, porque además esas reglas, condensación y desplazamiento, remiten a qué? Si queremos a combinación y a sustitución de Jacobson, metáfora y metonimia, dicho lacanionamente. Bien, pues no es que sí, lo cual no quiere decir del código, pues no es que se conserve en él la correspondencia unívoca de un signo con algo.
Esta es la definición del signo. Un signo dice lo que dice, no quiere decir otra cosa. Un signo es la correspondencia de un signo con algo. Una correspondencia unívoca, sino que el significante no se constituye sino de una reunión sincrónica innumerable, donde ninguno se sostiene sino por el principio de su oposición a cada uno de los otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de elementos diferenciales últimos, elementos opuestos y diferentes? Por eso se estaría tratando de significantes. El otro connotado sin SA, el otro, tenemos el otro grande y tenemos el otro chiquito. Voy a borrar un poco todo esto. Entonces, volvemos. Tenemos acá y tenemos esto. Acá tenemos, sí. El otro está en la intersección, ¿no? El otro está en la intersección, claro. Porque acá tenemos el emisor y acá tenemos el receptor del mensaje. Acá estaría el mensaje, acá estaría el emisor y acá estaría el receptor, que a su vez es el tesoro del significante, por un lado, y por otro lado es el que puntúa la cadena de los significantes que emite el emisor en su mensaje. Digamos, tenemos a alguien que emite un mensaje y tenemos otro que puntúa este mensaje. Es al revés, no es el emisor el que sabe lo que dice, sino el que lo va a marcar, el que lo va a significar y lo va a puntuar, es el receptor, que sería el lugar del gran otro, que en principio remite a, bueno, al que te enseña el lenguaje, al que te dice cómo son las cosas, digamos. Este gran otro tiene una multiplicidad de funciones. Es el que te enseña, es el que y es el que te da lugar, a que el lenguaje sea posible en el sujeto. Digamos, el lenguaje es posible en el sujeto porque ha habido un otro que te transmitió el lenguaje y las reglas. Por eso, un lenguaje sin reglas es una bolsa de palabras. Por eso las reglas son importantes, porque para que funcione, digamos, el inconsciente. Digamos, el inconsciente, así como el lenguaje, funciona según ciertas reglas que hemos venido estudiando en la cursada. Profe, o sea que las dos funciones serían, una sería el emisor, enviar el mensaje de los significantes, y el otro interpretarlo con la puntuación. Exactamente. El otro escucha, primero el otro dona los significantes. Viene acá y los dona. El emisor tiqui 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 habla y el receptor puntúa. Esta puntuación le vuelve y abrocha lo que se va a llamar el significado, que es del otro. En este lugar, el grafo tiene varios pisos. Nosotros vamos a ver, no lo vamos a ver completo, porque introduce variables que no manejamos en la... Sí. Y ahí entonces es cuando empieza a dar cuenta, como decías hace un momento, de su deseo. Claro, claro. A ver cómo lo... A partir de la puntuación del otro. Exactamente. La puntuación del otro. El otro es el que te da las palabras y a su vez es el que escucha y es el que puntúa el deseo. Es decir, en este caso, si pensamos en el analista, diríamos, sería el que escucha y que establece ciertas puntuaciones que en función de ciertas reglas de lo que es la escucha analítica. Por lo cual, el sujeto, escuchando cómo se puntúa su discurso, bueno, puede advertirse de ciertos deseos
en este sentido, encontrarse con algo que no pensaba encontrarse. Incluso el mismo sujeto que empieza a hablar en un análisis, por ahí dice cosas que en otro momento no hubiera dicho. O sea, digamos, el ámbito, el contexto genera decires que el propio sujeto no hubiera creído que pudiera decirlo. Mirá lo que estoy diciendo, mirá cómo me animé. Digamos, también la presencia del otro genera estos decires, digamos. Esto que empieza a rozar con el inconsciente, no sabemos si es el inconsciente, pero esto que empieza a acercarse a una producción de alguna verdad inconsciente. A ver, es lo que puede llamarse la puntuación. Estoy en la página 785 abajo, donde la significación se constituye como producto terminado, es decir, en este punto significado del otro. Observemos, acá vamos a esto que me interesa marcarles, porque esto del tema del lugar, dice, observemos la disimetría del uno que es un lugar. El uno que es un lugar es este. Este es un lugar. Y lo podemos pensar así. Si un niño no tiene lugar en el otro, ¿podrá constituirse como sujeto? Ese es el lugar a ocupar. Ese es el lugar a ocupar, pero es el lugar a brindar primero, digamos. El niño solo podrá acceder. Este es el tema con el autismo, la psicosis y las dificultades en el alojamiento del niño, digamos, del ser del niño que, bueno, por algún motivo X, no ha podido ser alojado en este lugar, el tesoro del significante y la teoría del empleo, y le pasan cosas extrañas. Se constituye como un ser, bueno, que no termina de entrar en este modelo del grafo del deseo, no termina de entrar. Digamos, tendría como un grafo distinto, una locus, una topología diferente. Pero lo importante de esto es que este otro es un lugar donde debe ser alojado el sujeto para constituirse como sujeto del inconsciente, sujeto de la palabra. Si no, estamos en una especie como de achatamiento, en el sentido de que las cosas dicen lo que dicen. No estamos en un lugar donde pudiera reinar plenamente el juego significante. El juego significante, que es, bueno, la posibilidad de la producción inconsciente privilegiada. No decimos que no pueda haber sujeto, que no pueda hacer nada, pero digamos que la posibilidad privilegiada es haber sido alojado como el niño en ese lugar en el cual se le pudo brindar y él se pudo servir, se le pudo dar y él pudo tomar esto que se le brinda, es decir, el lenguaje y las reglas, ¿no? Este es un lugar, sitio, más bien que espacio, un sitio, más bien que espacio, dice. Con respecto al otro, que es un momento, es canción más que duración. Esto es, entonces, un lugar y esto es un sitio. El lugar de la puntuación es un sitio, un momento. No, este es un sitio, este es el momento. Es decir, el momento de la puntuación. La puntuación, por eso, es diacrónica, es en determinado momento, porque sabemos que el lenguaje no dice todo el tiempo lo mismo. Es algo dinámico y depende de la conexión con otros significantes, como de eso depende, digamos, la significación.
la puntuación va a determinar el significado de las palabras en ese momento determinado en el cual se está produciendo, en ese contexto, en esa situación. En Sí. esa última frase que dice con respecto al otro que es un momento. Sí. ¿A respecto a qué otro está hablando ahí? El lugar. Este es un lugar, Sí. el A grande, y el otro es un momento, el otro lugar. Perfecto. Ah, El otro lugar en el grafo. Son dos lugares en el grafo. Estamos ubicando los lugares y las letras, digamos, en el grafo del deseo. Esta es la función sitio más bien que espacio. Acá viene un párrafo muy importante donde articula todo esto que estamos planteando, que dice: la sumisión del sujeto al significante. ¿La ven? ¿Tienen el párrafo? La sumisión del sujeto al significante. Es decir, cuando hablamos de sujeto, hablamos de un sujeto sujetado no a una persona. En la neurosis uno se cree que está siempre sujetado, que el otro te domina, que, bueno, esto, que primero los padres, después los hijos, después el marido, la mujer. Lo miren de donde lo miro, siempre hay alguno que puede estar sujetando, Está sujetado, ¿viste? Estar sujetado, dominado. Se tiende a personalizar, porque somos así. Nos conectamos con personas y pensamos que las personas tienen esos poderes que nosotros pensamos que tienen. En realidad, nosotros le otorgamos ese poder y nos dominan, las personas nos dominan hasta que nosotros nos dejamos dominar, o hasta que nosotros le permitimos, o hasta que a nosotros nos gusta. Pero en realidad, estructuralmente, lo que nos sujeta es el lenguaje. Lo que nos sujeta es el lenguaje, es la estructura del significante. Como neuróticos pensamos que es el padre, la madre, la abuelita, no sé, las personas que han tenido influencia sobre nosotros en realidad. Lo interesante es acceder al lugar, digamos, donde uno se da cuenta que el otro tiene el poder que uno le otorga. Pero para eso uno tarda bastante, uno llega un poquito tarde ya. A veces es un poco tarde, por eso que decíamos que uno va medio como anticipando, demorándose un poquito temprano, un poquito tarde, ¿no? Entonces dice, la sumisión del sujeto al significante que se produce en el circuito que va de significado del otro a el otro grande, va a demarcar este circuito, significado del otro, el otro grande y de vuelta para acá, tendría que ser como un círculo, ¿no? Significado del otro al otro grande para regresar de A mayúsculas a SA es propiamente un círculo en la medida en que el acerto que se instaura en él, a falta de cerrarse sobre nada sino su propia expansión, no remite sino a su propia anticipación en la composición del significante. Bueno, de lo que se trata, soy yo misma. Mi propio retumbe. De lo que se trata es que acá se cerraría un círculo, digamos, la sumisión del sujeto, habla de subversión y también habla de sumisión del sujeto al significante, me encierra en este circuito que va del significado del otro al otro y del otro al significado, digamos. Quedo medio encapsulado a la puntuación que me plantea el otro. Por eso también el otro toma ese poder que parece que nos está puntuando. Pero es la función misma de, mirá lo que me dice, digamos, ¿no? Fíjate lo que me dijo, uno es tan sensible a lo que el otro le dice a uno. En definitiva, si uno se diera cuenta que el otro prácticamente habla de sí mismo y de su propio mambo. No es que el otro sabe de uno, entonces, ¿no? Sin embargo, uno siempre le está preguntando al otro qué soy, cómo me veo, digo, ya sea por el ser,
ya sea por el parecer, digamos, por cómo me veo, el otro, bueno, me dijo que me queda mal, el otro día me pareció un paciente, que tiene una mujer preciosa y él la vive adulando y qué sé yo. Dice, pero el otro día me mostró un pantalón que se había comprado y yo dije, ese pantalón no me gusta. Arma un drama. Y dice, pero si yo la vivo diciendo que es preciosa, que está divina, que está todo bien. Dice, no, se puso a llorar, dice, a vos no te gusta, no sé qué. Bueno, exageraciones de mujeres. Los varones deben saber de eso. Las mujeres también lo sabemos, pero somos como víctimas de nuestro propio exceso de sensibilidad. Pero los varones lo sufren porque reciben las reacciones. ¿Algún comentario? No. Bien, no remite sino a su propia anticipación en la composición del significado. Dice, acá se arma una cuadratura del círculo, digamos. En este círculo se arma algo un tanto imposible de descifrar, de determinar. Dice, esta cuadratura sin embargo es imposible, pero solo por el hecho de que el sujeto no se constituye, sino sustrayéndose a ella. Estoy en la 186 a la mitad. ¿Lo ubicaron? Bien. De que el sujeto no se constituye, sino sustrayéndose a ella, a esta cuadratura, y descompletándola esencialmente por deber. Bueno, el sujeto se cuenta como falta. Veamos que... No, yo estoy haciendo otra cosa. Lo que pasa es que yo acá